Hoy te voy a enseñar cómo crear una extensión de set. Vamos a convertir este plató de croma en plena zona de guerra. Y lo vamos a hacer con un ejemplo real del último videoclip en el que he trabajado. Dime, de Amcor y Nach. Te voy a dar conmigo por el set, te voy a enseñar cómo he montado todo ese tinglao y sobre todo te voy a enseñar cómo hacer toda esta postproducción. Así que si te interesa, empezamos. Pero bueno, ¿qué pasa, socio? Bienvenido una semana más al canal y hoy vamos a aprender a crear extensiones de set. Y lo mejor de todo es que te voy a compartir todos mis truquillos porque tengo que hacerlas en tiempo récord. Así que vamos a empezar por el set, viendo cómo se monta todo ese tinglao, cómo se monta un croma con sus puntos de traqueo. Después pasaremos a preparar la postproducción, ver de dónde conseguimos todos los modelos 3D que nos haga falta para crear esta zona de guerra. Todo esto lo haremos en Blender y por último haremos la composición en After Effects para que se vean realistas estos planos. Así que muchas cosas de las que hablar hoy y vamos a empezar ya. Bueno, pues para el videoclip de esta canción de Amcor y Nach querían aparecer en una trinchera en mitad de una zona de guerra con una ciudad reventada al fondo, con armas, con fuego, con explosiones, con helicópteros, aviones y un montón de cosas. Y tenía que estar todo listo en una semana. Así que he tenido que tirar de algunos truquillos que te voy a compartir ahora mismo para que tú también puedas hacer esto en tiempo récord. Bueno, pues lo primero siempre es definir cómo quieres que se vea esa escena, lo que se llama concept art, ya deberías de saberlo. Se trata de hacer un dibujo o un boceto de cómo quieres que se vea todo y a partir de ahí, una vez lo tienes claro, decidir qué elementos van a ser reales y qué elementos van a ser CGI. Para este videoclip alquilaron sacos de arena, el vestuario de guerra, armas, compraron arena en el Leroy Merlin para que pareciera tierra ahí en el suelo, que es justamente lo que era tierra. Así que le dedicamos ahí un ratillo a montar esa trinchera y aquí todo el mérito para Rubén, que se le ocurrió un puñado. Y por supuesto todo lo de detrás de esa trinchera lo grabamos con un croma porque iba a ser CGI, imágenes creadas por ordenador. A este fondo, a este pedazo de croma, le pusimos diferentes marcas de traqueo. ¿Por qué? Pues porque algunos de los planos no iban a ser en trípode, sino que iban a llevar movimiento y necesitábamos la información de la textura de ese fondo para saber cómo se mueve con respecto a la cámara. ¿Y por qué se pone en cruz? Pues la cruz es una de las formas que más puntos de alto contraste genera, ya que crea ángulos de 90 grados en todas sus esquinas, ya sean negativos o positivos. ¿Me he explicado? Así que me lié a poner cruces por todo el croma. Bueno, cruces y también puse por ahí mi logo, porque sí. Y una vez listo todo nuestro decorado, nos pasamos la mañana entera grabando allí en ese croma. Yo estuve tirando piedras a Nach y a Amcor. De hecho, a Amcor le di un par de veces en la cabeza sin casco. Lo siento mucho, Amcor, no quería hacerlo. Para darle más realismo al videoclip, que haya ahí elementos flotando. Y bueno, este videoclip no lo he producido yo, sino que es de 2050 Films y yo iba como artista de efectos visuales y supervisor de VFX. Y una vez listo todo lo del croma, pasamos a la postproducción. Y para ello tenemos que definir bien cómo vamos a crear nuestro entorno. Y es que aquí tenía dos opciones, o modelar todo el entorno que iba a ir detrás, lo cual me iba a llevar muchísimo tiempo, o tirar de escaneos 3D y librerías gratuitas. Y como el tiempo que había era el que había, tiramos por la segunda opción. Así que ese día me fui a darme un paseo por el pueblo a buscar escombros. Va totalmente en serio. Estuve buscando escombros y escaneé rocas, neumáticos, piedras, asfalto reventado. También escaneé en el propio rodaje esa trinchera que hayamos montado y los sacos individualmente. También tiré de escaneo que hice el verano pasado para mi corto de Velox, el de las naves que van a toda velocidad por el desierto. Pues esos elementos los reutilizo también en este proyecto. Y lo que hice para la ciudad de fondo fue tirar de Sketchfab, que es una página web en la que tenéis un puñado de modelos 3D. Algunos son gratuitos, otros no, pero está genial porque en el buscador hay un filtro que pone downloadable, que se puede descargar. Y entre todos esos filtros también tenéis para saber qué tipo de licencia tiene ese modelo, si es Creative Commons o no, etc. Y una vez tenía todos estos elementos en mi ordenador, empecé a montar nuestro entorno. Aquí un consejo es empezar con una imagen ya recortada de lo que es el plano original para saber qué partes tenéis que tapar, básicamente los lados y lo de atrás. Y esto ya es dedicarle un buen rato a montar tu zona apocalíptica. Yo estuve cogiendo todos los escaneos que hice y los puse bastante cerca de cámara, puesto que salieron bastante bien. Y los que estaban un poco más regulares los puse por allí a lo lejos. Y una cosa que a mí me gusta hacer casi al principio de la postproducción es clavar las luces casi desde el primer momento. O sea, antes de ponerte a meter modelos 3D, hacer que ya funcione a nivel de luz. Lo que hice fue tirar de un environment de sky, o sea, un cielo.
Es un simulador de cielo que tiene Blender en el que te permite cambiar la altitud del sol, cálida si está más abajo, imitando un atardecer o un amanecer. Si sube el sol es un poco más frío. Puedes simular incluso esa atmósfera, la verdad que está muy bien. Se llama Nishita Sky. Así que nada, como sé que en el rodaje pusimos el sol aposta atrás a la derecha para hacer un poco de contra, en Blender hice exactamente lo mismo. Puse el sol atrás a la derecha y cálido. Y entonces ya sí empecé a meter un puñado de modelos 3D. De hecho, incluso he metido elementos 3D por delante de nuestros sujetos para tapar la conexión de la arena real, del plano real, con la arena CGI, por así decirlo. Tienes que tirar de estos truquillos porque si no, si te pones a que en cada plano funcione perfectamente la conexión, no terminas nunca. Y no te preocupes si ves que tu entorno no queda realista, porque esto te va a llevar tiempo. Va a tener que hacer muchas versiones. Muchas. Y para todas esas columnas de humo que vaya a lo lejos subiendo para arriba, no son simulaciones ni nada de eso. Si me llegan a pedir que eso lo simulen, no termino el videoclip ni de coña. No son simulaciones, sino que son vídeos descargados de internet y que he compuesto en el plano como tarjetas bidimensionales en un entorno 3D. Lo bueno es que en tiempo de render esto no consume nada porque todo ese humo cuenta como un solo polígono. Así que nada, me lié a añadir humo por toda la escena, a añadir fuego dentro de los edificios, a cambiar los elementos y ya más o menos lo tenía listo. Así que tocaba pasar al siguiente paso, que era la composición. Que básicamente es combinar tu plano real, el del croma, con tu render. Y hubo dos tipos de planos, los que tenían movimiento de cámara y los que estaban grabados en trípode. El proceso es muy similar, pero te lo voy a explicar los dos. Empecé con los planos de trípode, que son los más sencillos. Y lo primero de todo fue aplicar el efecto croma para quitar todo ese verde de atrás y que se convirtiese en transparente. Esto se hace con el efecto K-Light de After Effects. Pero como ves, todavía se veía el suelo negro de atrás, porque no teníamos suficiente arena para tapar todo el suelo, así que como el plano eran estáticos, pues ningún problema. Hice una máscara alrededor de nuestros elementos y listo. Ya teníamos nuestro plano con la transparencia de fondo, así que estaba preparado para meter detrás nuestro render. Y aquí es lo que te he dicho de que no te preocupes si no te sale la primera. Yo hice como 6 versiones diferentes de ese fondo hasta que di con el que funcionaba bien, sobre todo por temas de iluminación. Así que no te preocupes si no sale la primera. Y una vez conseguido, inserté aún más elementos en nuestra escena. Elementos como polvo, como tierra, más humo todavía, más fuego, fuego cerca de cámara desenfocado. Y el significado de compo en sí no es simplemente meter ese asset. Es meter ese asset y modificar sus valores de luz, de saturación, de color, para que parezcan que de verdad estaban en ese entorno. Por ejemplo, el fuego tuve que desaturarlo muchísimo porque venía súper naranja. Y también tener en cuenta cómo funcionan las cámaras realmente cuando ven fuego, porque no solamente tiene la llama, sino también tiene un resplandor alrededor. Este fue uno de los grandes trucos que le dio mucho realismo a los efectos, añadir una capa de ajuste con resplandor para que las altas luces se difuminasen y abrazasen un poco todo. De esta manera, el fondo, cuando brilla por delante de nuestros raperos, crea una especie de halo que lo integra. También tienes que tener en cuenta que estás imitando una zona de guerra y si nunca has estado, yo tampoco, ni quiero, son zonas en las que hay pues mucha tierra, se levanta mucho polvo. ¿Y qué pasaría si se levanta mucho polvo? Pues que se mancharía la cámara, se llenaría de mierda, por lo menos de polvo en la lente. Así que eso también se lo añadí poniéndolo en modo añadir para que esas motitas de polvo se quedasen ahí delante y con la opacidad muy bajita. Y aquí te voy a compartir también mis fallos, no solamente te voy a enseñar lo guay de mis efectos, yo también la cago y esta vez ha sido gorda. Y es que la mierdecilla en la lente, al estar en la lente, por mucho que tú muevas la cámara para todos lados, la mierdecilla va a estar quieta. Pues la lié a la hora de poner el orden de las capas, la que daba movimiento y la de la mierdecilla, y al final se mueve la mierdecilla junto con el plano. Eso está mal hecho, en algunos la lié, en otros no la lié, pero es que tenía que hacer este efecto en 37 planos por lo menos, o sea, era una barbaridad. Y bueno, pues yo también me equivoco. Y dicho esto, ahora te voy a explicar cómo hice los planos con movimiento de cámara. Y es que realmente es idéntico. La única diferencia es que para componer estos elementos necesitamos saber hacia dónde se ha movido la cámara, hacia dónde ha apuntado, qué movimiento ha hecho. Para ello, antes de insertar nada, lo que hice fue un rastreo de cámara tridimensional, un traqueo de toda la vida. Y fui insertando los mismos elementos. En este caso, el render de Blender no era una imagen estática, sino que era un vídeo en movimiento. Y uno de estos planos era el del avión pasando por encima, cual tuve que añadirle todavía más mierda a la lente, fruto de todo el polvo que había levantado el caza. Que el caza también es de Sketchfab, es gratuito y es un pedazo de modelo que se ve espectacular. Fuera coña, si no queréis aprender a modelar, no os preocupéis. Hay una cantidad de recursos online que es para flipar. Ahora, si queréis aprender a modelar, tenéis mis cursos de Blender. Bueno, luego lo hablamos.
Así que después de una semana entera modificando estos 30 y pico planos para que se vean realistas y que todo funcione, este fue el resultado de esto. Dinero y business y pocos hablan de un planeta enfermo terminal. Porque muchos hablan de estética y fitness y pocos hablan de ansiedad y de salud mental. Pero estos no fueron los únicos efectos que hice para el videoclip, ya que estoy te los cuento todos. También querían grabar 4 ciudades diferentes, las cuales fuesen súper apocalípticas o contaminantes o que hubiesen pasado catástrofes. Así que descargué 4 hermosos planos de Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México, muy estándar, plano normalito, feliz, alegre, una mañana contenta en Madrid. Y me dediqué a reventar esas ciudades. Me cargué el obelisco de Buenos Aires, reventé edificios en México, añadí chimeneas súper contaminantes donde no las había en Barcelona. Y un truquillo si quieres aprender a crear estas nieblas, no necesitas ningún conocimiento muy avanzado. Son simplemente un sólido de color marrón o color tierra, pero en la parte de abajo del sólido, súper transparente, lo pones encima de tu plano, le bajas un poco la opacidad y haces un par de copias y lo pones en la profundidad y listo. Y así fue como hice todos los efectos de este videoclip y así es como se hace una extensión de set. Si quieres aprender más sobre estos programas, te dejo por aquí una lista de reproducción en la que puedes aprender a usarlos de manera gratuita. De hecho, hay un vídeo en el que te enseño a hacer traqueos 3D para integrar ya no solo elementos detrás, sino cerca de cámara. Y si quieres aprender todavía más, no te preocupes, te tengo cubierto, ya que en mi página web auraprops.com tienes cursos de todos los programas que uso: Premiere, After Effects, DaVinci, Blender. Y de hecho este año se vienen formaciones todavía más avanzadas, así que si te interesa, échale un ojo. Y nada más por hoy, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que hayas aprendido. Cualquier duda déjamela abajo en los comentarios y como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. Te recomiendo que veas esos vídeos que te he dejado por allí, échale un ojo. Sigue mirando a mí, que le eches un ojo a ellos.